Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Diputados, silencio. Señor presidente, honorable Cámara, voy a procurar no caer en ninguna tentación. No, diputados, diputado, por favor. La verdad que a lo mejor después del partido hay mucha gente que, haciendo zapping, está viendo lo que sucede en la Cámara. No, perdón, diputado. En realidad, con el mayor de los respetos y la humildad, además de la tolerancia de los colegas, es a quienes quiero intentar también referirme. No digo nada si hubiera un turista y que por casualidad ha estado viendo por televisión esto y no conoce mucho de la Argentina, es probable que piense que hoy se le está haciendo un juicio de residencia a un gobierno que lleva 15 años y que ha fracasado. Y quienes lo hacen han tenido la sabia paciencia durante años de convertirse en la voz de un pueblo sufrido, golpeado y decepcionado. Los que estamos acá, muchos hemos estado allá. Y los que están allá, hace 30 meses tuvieron 12 años acá. Y muchos de los que están ahí también estuvieron acá. Y eso no me hace faltarle el respeto a nadie. Pero quiero decir que pensé que a lo mejor, además de sacarnos las ganas con los discursos, podíamos encontrar algún punto de inflexión entre errores y aciertos sobre problemas recurrentes de la Argentina que llevan años. Tenemos en los últimos 70 años prácticamente ininterrumpido inflación, salvo la que como magia algunos de ustedes acompañaron en los 90 con la convertibilidad y que el precio de eso fue lo que terminó sucediendo después con un colapso. 70 años a donde la inflación nos hizo goles a todos, mejor que los de Guanchope, de cualquier lado, hasta de Chilena. Con la inflación se fueron gobiernos, con la inflación algunos hicieron campaña y llegaron al gobierno. La verdad es que es una asignatura política de la política argentina no haber encontrado un mínimo de acuerdo para plantear una política antiinflacionaria y salir del concierto de las naciones, de integrar el terceto de los países con más inflaciones del mundo. Eso es un fracaso. No hay que aplaudir ni ponerse a reír. Es una asignatura pendiente. 47 años con una interrupción después de la profunda crisis del 2001. Y que se entienda bien, no pretendo hacer ninguna chicana, de 4 años con superávit gemelo. Resultado después del costo que pagó la sociedad y lo que significó el viento de cola y la devaluación, pero casi 47 años con déficit fiscal. Pensé que podíamos comenzar a encontrar un camino a donde el combo de el déficit fiscal, la inflación, la falta de crecimientos, salteado invariablemente en este país, nos pudiese ayudar a comenzar a buscar un rumbo. Pero siento decepción,
porque respeto las críticas que se pueda hacer a un gobierno que puede haber tenido aciertos y errores en 30 meses, pero que no se les haya ocurrido a uno siquiera, en un acto de humildad, ni aún en los que legítimamente hoy coinciden, pero son opositores también de ustedes, una pizca de 10 minutos de por qué estamos con este problema con las tarifas. ¿Es un problema solamente de una ocurrencia resultado de la insensibilidad o nace de algún lugar? No se le ocurrió pensar a nadie que lo que nos pasó, 30 meses llevamos de gobierno, con acierto, con errores, creciendo despacio, es cierto, 7 trimestres, despacio, y es probable que también como resultado de la crisis no vayamos a crecer más de lo que pensábamos, también tenemos que hablar con estatura y con sinceridad, pero no vamos retrocediendo. Nos hemos equivocado a lo mejor en las expectativas de la meta de inflación. Algunos pensamos honestamente, y eso no rompe ninguna coalición, de que el régimen de adelgazamiento que se le proponía al Estado desde la política monetaria tenía un Estado que no puede correr a la velocidad que necesita para adelgazar en ese tiempo, porque el 75% es un gasto fijo estructural. Pero me hubiese gustado, lo hubiese respetado, si estos 30 meses de la recuperación no nos tiene discutiendo este tema también porque antes hubo 140 meses de otro gobierno, que tuvo una etapa dividida en 2 de aciertos al principio, pero que después, con el viento de cola, con la locomotora china, se le fue fumando entre los dedos los mejores años de la historia económica argentina de crecimiento y lo desaprovecharon. 140 meses no merecía una reflexión, una autocrítica. Tomaron el gobierno con 20.000 millones de dólares de superávit, se fueron con 30.000 millones de déficit. ¿Se le ocurrió a alguien pensar, analizar ese problema? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se paralizó? 140 meses llevado al paroxismo del combo letal de inflación con déficit, que produce una situación devastadora, a negar la inflación, a decir que no la podíamos mostrar, que no nos preguntaran, a creer que en definitiva nosotros solos, aislándonos del mundo, íbamos a vivir con lo nuestro. Estamos con este problema, y es cierto, y el gobierno puede tener un error, pero es consecuencia de lo que pasó en ese tiempo. No se puede ignorar, no es normal que si vos tenés entre el 2003 y el 2015 800% de inflación, vos te hayas gastado 74.000 millones de subsidio en tarifa, 23.000 en el gas, 51.000 en subsidio a la electricidad, y además, salvo un aumento al que se hizo referencia en el 2014, tuvieron planchadas las tarifas a nivel de generación, dejando por supuesto a libre criterio a las provincias hacer con la distribución lo que se le cantara, y en algunas provincias como la que yo represento pasamos a pagar los costos más altos. Se dijo acá que nosotros teníamos un problema conceptual porque mirábamos a los country. Obviamente hubo que mirar a los country, porque a los country los mantuvieron ustedes con 2 pesos de energía durante 12 años, en vez de focalizar una política de subsidio que nos hubiese evitado males mayores. No porque le tengamos miedo, pero la verdad es que hay un tiempo
que cuando cambien los gobiernos en algún momento, el país va a tener que resolver que no puede gastar mucho más de lo que produce. Tiene que tener un programa en ese sentido que tenga viabilidad política, pero también que tenga capacidad de tener un acuerdo. Y en materia de tarifas, miren, el sector energético es cierto que es un problema. Hace 15 años teníamos un superávit de 7.000 millones de dólares. Todavía no podemos salir del déficit de 6.000 millones de dólares que tenemos. Y en el medio, muchachos, le pagábamos a Venezuela precios que no tenían nada que ver con el mercado internacionales, en un favor que nos hacía acomodar y aplaudir en el relato, pero que lo terminaba pagando la sociedad argentina. Estatizamos YPF, dijimos que no íbamos a pagar un peso, que éramos acreedores y no deudores, y después nos aplaudieron y condecoraron a Brufao. Entonces estamos frente a un problema, es cierto. ¿Lo vamos a resolver nosotros solos? No. Quizás lleve mucho más de un gobierno, aunque se aplauda uno u otro, hasta que la dirigencia tome conciencia de lo que está pagando y lo que está pasando. Las tarifas, miren, se financian de tres maneras. No hay forma de inventarla la economía. O la pagan los usuarios y el Estado cumple un rol, como lo ha hecho ahora, con un subsidio a los sectores que menos tienen, a los monotributistas, a los que tienen 2 salarios mínimos, con una tarifa social que en luz y electricidad abarca más de 6 millones de argentinos. O de lo contrario, se endeuda para tenerlas planchadas 10 años más, o de lo contrario, emite, porque nadie te regala nada. Cuando uno gobierna, tiene que tomar opciones. Se puede equivocar, pero eso decíame en francés. En Francia hace mucho tiempo, gobernar es optar, aún con el riesgo de equivocarse. Pero por favor, no nos corramos con discursos que no vienen precedidos ni siquiera de una autocrítica frente al problema que los enredó y con el cual se fueron. Por eso, señor presidente, es cierto que nosotros elegimos un camino gradual. Ahí estamos con un problema. Por derecha nos pegan a lo loco, porque dicen que en realidad la velocidad nuestra no nos saca de la crisis. Y algunos de ustedes dicen que esta es una política de shock que va a matar a todo el mundo. La verdad es que estamos con un problema también de financiamiento en la Argentina, pero no de ahora, de mucho tiempo atrás. Y ya vamos a hablar también del fondo, no hay ningún problema. Yo no tengo acné ideológico para hablar o para discutir de eso, y pretendo también que ninguno de los que están ahí lo tenga si ha gobernado este país alguna vez. Señor presidente, nosotros estamos tratando de terminar la historia de un país que gasta más de lo que produce. Queremos encontrar una base de acuerdo sobre eso, pero se necesita no solo que el gobierno escuche, se necesita que las propuestas que se hagan del otro lado tengan un grado de razonabilidad, que no sigan aumentando la incertidumbre sobre esos pecados que arrastramos, uno de hace 70 años y el otro hace 57 prácticamente o 47 años, y que no alimenten la inflación, porque es una sociedad que vive de expectativas inflacionarias. Y es cierto que para financiar con gradualidad se necesita financiamiento en un país donde además no tiene mercado de capitales desarrollado. Y es cierto que para conseguir financiamiento externo hay que tener una política amigable en el mundo, si no te cierran todas las puertas. Y una política amigable en el mundo significa también correr el riesgo, por supuesto, de la volatilidad
que se puede producir con la apreciación de las monedas, como ocurre hoy en muchos lugares del mundo, pero la diferencia, ¿saben cuál es? Que el boletín de calificaciones nuestro tiene más colorados que azules en los antecedentes. Y cuando un problema como esto se produce en el mundo, a ellos les produce un resfrío, pero a nosotros nos agarra una neumonía. Entonces la respuesta es mirarla de otra manera, desde otro ángulo, y por supuesto apostar a la inversión. No todo es negro, se está invirtiendo en energías alternativas, hay sectores que crecen en la economía despacio, hay fatiga social frente al gradualismo, sí es cierto, hay sectores que le duelen más, es cierto, pero les quiero decir algo, muchos de los que tienen dolor, ustedes hoy le deberían haber pedido perdón, porque cuando había mucha plata, lo subieron al 30% de pobres en la Argentina. Se fumaron, se timbiaron los mejores momentos de la política económica del mundo que favorecía al país. Señor presidente, se ha hablado del Fondo Monetario. Obviamente yo entiendo. Todos pasamos por esa etapa, ¿no? Ahora es cierto que hay una generación que no sabe, porque son 12 años. Ninguno de nosotros es abogado del fondo. Yo no tengo acné ideológico. Lo que creo es que hay que buscar financiamiento en un momento de dificultad. Ustedes habían elegido otro camino, que era sostenerse dando vuelta a la maquinita en nombre de la independencia económica, porque la verdad es que si mostraban los números era mejor apagar la luz. Nosotros creemos que en este mundo global hay que mostrar los números, no hay que tener miedo. Con eso no se juega la independencia. La fortaleza de un país es su crecimiento económico, la capacidad de desarrollo, conseguir empleo genuino, crecer en el salario de manera constante y no que fluya y caiga y suba de acuerdo a las tempestades financieras que tenga con cada uno de los gobiernos. Hay que terminar con ese discurso ridículo de pensar que hacen antiimperialismo dejando pata para arriba el país. ¿O acaso tuvieron algún inconveniente para ir a pagarle al Club de París? Y nos parece bien, pero el viaje duró 24 horas porque en ese momento estaban pensando cómo daban la vuelta para volver a los organismos multilaterales. Pero le debíamos 6.000, ¿saben cuánto le dejaron? 10.000 arriba de la mesa para que se vayan cobrando. ¿Alguien lo enjuició por eso? Nadie lo enjuició. Lo que pido es que tengan un grado de responsabilidad si gobernaron y no tener miedo de hablar de los organismos multilaterales. Seamos capaces nosotros de ver cómo nos paramos. Yo no sé cómo va a ser el acuerdo ni cómo va a venir. Vamos a ver, lo discutiremos, no tenemos problemas. No tenemos problema, quédense tranquilos, no tenemos problema, pero tampoco tenemos prejuicio, como lo que están buscando. La verdad es que hoy, más que discutir un proyecto alternativo a una situación discutible de tarifa que repercute en la sociedad y que lo construyeron durante muchos años ustedes, comprometiendo el 5% del PBI en subsidios, cosa no reconocible ni conocible. La verdad es que primero vinieron con un dictamen, que es el que se va a votar en general, que producía un impacto fiscal para que se le traduzca a la gente más fácil, que le sumaban al déficit que tiene la Argentina, casi 200.000 millones de pesos, según lo dice la propia Oficina de Presupuesto del Congreso que creamos entre todos. Señor presidente, se nos anuncia que en particular va a haber modificaciones. Hay que saber qué significa eso, cuánto es, con qué se financia. Yo no soy de los que le rehuyo a los que tengan una propuesta,
que tenga la responsabilidad de calzarlo fiscalmente, responsablemente, que se pueda financiar, porque este gobierno ha dado testimonio de tener políticas sociales activas, que es la que ustedes creían que no iba a tener nunca. Esa es la verdad. Pero lo cierto es que no podemos acompañar algo que hoy con una viroma se va a modificar sentado en una banca, porque sería un grado de irresponsabilidad absoluta frente a lo que vivimos. Señor presidente, quiero ir concluyendo. Miren, nosotros, y lo digo ante la gente, no venimos a rendirnos. Nosotros entendemos que puede haber errores y aciertos. Ustedes creen que no tuvieron nada que ver con la historia, que recién llegaron y que están por salvar a la Argentina. Nosotros no, fuimos parte de esa crisis, muchos de los que estamos acá, y también tenemos diferencias. Pero no hay que caer en la hipocresía. Hay gobernadores que han dado libertad de acción como el mío, como si las tarifas fueran un problema de conciencia. Parece que estuviéramos discutiendo alrededor de la religiosidad. Hay que asumir la responsabilidad, decir si está de acuerdo o no, cómo lo va a financiar, de qué manera lo va a hacer. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que decir. Pero quiero concluir con esto, presidente. Después de una noche que para nosotros no ha sido la de buscar aplausos, ni tampoco que nos planteen cuál va a ser la razón por la cual van a ser los dueños de la Argentina que viene. Yo no creo que sea así. Y si el país los pusiera con ese discurso nuevamente en el gobierno, no les quepa duda que cuando nosotros lo dejemos, vamos a procurar que no ocurran determinadas cosas como ocurrieron con ustedes. Y lo quiero decir de esta manera, para tenerlo claro. Miren, si cuando ustedes asumieron el gobierno, y terminaron el mismo, no hubiesen dilapidado 130.000 millones de dólares en subsidio energético. Si ustedes hubiesen seguido con los primeros aciertos, pero no hubiesen dilapidado 40.000 millones de la reserva del Banco Central. Si ustedes hubieran seguido con el superávit gemelo, pero no hubiesen gastado 70.000 millones en importar energía nuevamente. Si ustedes no hubiesen generado una salida de capital de 100.000 millones, como ocurrió en este país. Si ustedes hubieran brindado confianza y no hubiesen acumulado un déficit de 150.000 millones en los años mozos y de buena bonanza. Si no hubiese llegado el cepo, o las de Jaime Moreno, o el default que lo usaron como discurso, pero lo tuvimos que pagar después entre todos los argentinos. Si a lo mejor no hubiesen destruido el INDEC en este siglo, si las estadísticas públicas hubiesen seguido existiendo, si no hubiesen gastado, sí, la plata del ANSES, aunque no les guste, en fútbol para todo, si no hubiesen hecho todas esas cosas, enamorados de un relato de una Argentina que se perdía lo más profundo del mundo, a lo mejor hoy no estábamos con este problema y estábamos pensando en un futuro distinto. Nada más, presidente. Gracias, señor.